Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas en el lugar y en el momento de la historia en que se encuentren. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. En el día de hoy nos acompaña otro invitado. Está con nosotros Juan David Aguilar. Hola Juan David. Hola Hernán, ¿cómo estás? Juan David es escritor, es docente, escribió la novela El tiempo del ruido, que fue finalista del concurso de la Cámara de Comercio de Medellín en 2017, y también esta novela fue finalista en el concurso previo de novela Nuevas Voces Ciudad de Bogotá, MC y Dartes, y fue ganadora en la Universidad de Antioquia en el marco del premio de novela Medellín Negro, novelas de crímenes. Esta novela, El tiempo del ruido, fue editada y publicada por la Universidad de Antioquia y Penguin Random House. Estamos acá con él, con Juan David, para hablar en este mes, en octubre, a propósito de muchas cosas que han pasado recientemente en la política nacional. Vamos a hablar de la brujería y la política en la historia de Colombia. Entonces, ¿cómo estás, Juan David? Bienvenido. Bien, Hernán, muchas gracias. Interesante el tema. No podría decir que soy un experto en brujería, ya quisiera, pero pues algo se puede hablar de eso. Bueno, entonces Juan David nos va a acompañar también pues a partir de su oficio de escritor, de lector, porque vamos a hablar también en este episodio de la novela La Bruja de Germán Castro Caicedo, que murió en julio del año pasado. Y es una novela pues que fue muy polémica en su momento, pero nos va a llevar a hablar y a pensar un poco en esa presencia de las prácticas de brujería en la política y en la historia de Colombia, en la historia reciente, porque nos vamos a referir a través de la novela a sucesos de la década de los 70, entre los 70 y los 80 en Colombia, donde la novela da cuenta de cómo están involucrados en prácticas de brujería una bruja muy reconocida en su momento en Antioquia y 3 expresidentes y un gobernador de Antioquia y uno de los primeros narcotraficantes reconocidos en su momento. Pero eso será parte más adelante. Pero vamos a empezar, Juan, te invito a escuchar lo siguiente para hablar de algo que pasó en el Congreso el 10 de octubre de este año, en un debate donde se aprobó el acuerdo de Escazú. Presidente, yo le quiero pedir un favor. Esto que acaba de mencionar el representante anterior no es un tema de poca monta. Arriba están haciendo brujería en el Congreso. No, les podrán reírse, pero ya les paso las imágenes. Hay velas, muñecos que están quemando en el tercer piso del Congreso de la República. Esto nunca lo habían hecho. Y si les parece muy chistoso, suban ustedes y lo revisan. Pero yo creo que este no es el recinto para eso. Así que, presidente, yo le pido a usted el favor, como autoridad, o que retire a la gente o que se comporte. En esta grabación tenemos a Óscar Villamizar, que es representante de la Cámara del Centro Democrático, y ese día, precisamente en el Congreso, en la Cámara de Representantes, se aprobó de forma unánime el Acuerdo de Escazú, recordando que el Acuerdo de Escazú promueve la protección de los derechos humanos, el reconocimiento de quienes trabajan por el medio ambiente, de la relación con la comunidad en el desarrollo de la legislación que afecta precisamente los espacios donde viven. Esto fue aprobado por 121 votos a favor y 1 en contra. Ese día, como escuchamos, Óscar Villamizar acusa que en el Congreso se está haciendo brujería y bueno, ya muchos de los que nos están escuchando seguro saben que pues fue que vio a una profesora, a Liliana Novoa, ambientalista, profesora de un colegio en Suba, en Tibabuyes, que estaba tejiendo un mandala y que tenía ahí a el frailejón Ernesto Pérez, unas semillas, unos frascos con esencias, pero la denuncia fue de brujería y obviamente los medios de comunicación pues hicieron mucho eco sobre este hecho y después en las redes sociales toda una controversia donde evidentemente muchos se burlaron del representante que después tuvo que salir a reconocer pues que pues sí, que no era brujería finalmente como se demostró. Y pues entonces, Juan, ¿qué piensas de esto que pasa en el Congreso? ¿Sí? De esta lectura sobre brujería, que finalmente no es brujería, pero ¿está realmente presente la brujería en la política?
Pues ahí hay un efecto, digámoslo así, curioso, y es como cuando estamos hablando de la naturaleza. Curiosamente estamos hablando de un acuerdo que tiene que ver con el respeto a la naturaleza. Empiezan a aparecer estas manifestaciones, ¿no? Y es donde se revela la visión del citadino racional de una tradición europea, donde cualquier relación con la naturaleza ya es satanizada y es involucrada con una práctica que es la brujería, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como una visión también muy europea, muy colonial, como si usted se relaciona con la naturaleza y le da cierto tipo de relación que no es la relación típica europea, entonces ya se empieza a involucrar con algo que podríamos llamar, o que llaman ellos brujería, o satanismo, o paganismo. Y tú también me hablabas un poco hace un momento que hablábamos de hechos recientes, ¿no? Hace poco pasó como que alguien denunció que había brujería, creo que fue en el marco de la campaña política, la campaña electoral antes de que fuera la segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ¿no? Aparece una, no sé si es representante, pero aparece una mujer cristiana, obviamente, mostrando lo que serían unas esculturas, digamos que arte en el Congreso, pero ella lo habla como se está presentando la brujería, están haciendo un rito demoníaco prácticamente, y pues es curioso como el arte y esa interpretación de lo que podría ser, por ejemplo, un cuerpo dentro de la escultura, pues se tiende a llamar demoníaco, ¿no? Eso es muy diciente porque es como la visión de lo que deben ser las cosas establece los parámetros de la verdad, y cualquier cosa que se salga, pues obviamente de ese parámetro tiene que ver con lo demoníaco, con la brujería, con el paganismo. Entonces, pues a mí me pareció muy diciente ese acto de cómo el arte también entraría a esa lógica de lo que sería la brujería. Bueno, pues estamos en el mes de octubre, pasan estas cosas en el Congreso, una confusión también para tratar de deslegitimar una votación frente a lo que pasó con esta profesora Liliana Novoa. La acusaron de bruja, de practicar la brujería. Y hay noticias, como siempre, Juan, todos los años por esta época, ¿no? Revisando los hechos recientes en noticias, por ejemplo, el jueves 20 de octubre apareció una bruja en Amagá, en Antioquia, y se volvió viral. Hay 2 videos. Frente al cementerio, unos de los residentes cercanos han grabado un video que seguramente, si ustedes escuchan este podcast en cualquier momento, van a poder rastrearlo y ver cómo aparece una especie de bruja descendiendo encima del panorámico de un camión con un sonido. Bueno, y acá vamos a empezar a hablar un poco del tema que nos atañe en este podcast que queremos hablar hoy, conversar con Juan. Y es, Juan, ¿cómo uno entra a cuestionar la legitimidad o no de este tipo de videos, o que siempre en estas épocas empiezan estas noticias, estas apariciones? ¿Qué podríamos decir al respecto? Pues lo interesante en esto es como este tipo de eventos que curiosamente ocurren en octubre, que lo llamamos el mes de las brujas, que para muchas personas es un momento especial, generan cierto miedo, y creo que es algo importante que deberíamos hablar, y es como todo esto hay una cortina detrás, un telón de fondo, y es el miedo, y cómo ese miedo puede llevar a que las personas terminen realizando ciertas acciones, ¿no? Podríamos trabajar el miedo. Una persona que trabaja la brujería, digamos que trabaja el miedo para realizar ciertas acciones, y creo que los medios de comunicación lo han entendido muy bien, aunque no se les llaman brujos porque están dentro de lo que concebimos como lo lógico, y generan miedo. Entonces aparece un video, no se sabe si editado, empiezan a aparecer, a volverse virales en este momento, cualquier cosa que se salga de contexto, podríamos decir. Y entonces hay un joven que incluso los puede crear y lo hace muy bien desde la edición, pero lo interesante no es si eso es real o no es real, sino es cómo eso produce miedo y cómo eso produce ciertos efectos psicológicos en las personas. Me parece eso realmente lo interesante. Hay una especie, no sé
si llamarlo una histeria colectiva o no sé, también por el marco de la época en la que estamos, donde empiezan a tener fuerza todo este tipo de eventos. Aunque lo que vamos a hablar y a conversar hoy a partir de la lectura del libro de La Bruja de Germán Castro Caicedo, que su título es La Bruja, Coca, Política y Demonio, nos va a remitir a hablar de la historia, de la política y de la presencia, cercanía en el poder de la brujería. ¿Sí? Ya a partir de que hemos visto lo que pasó en el Congreso y estas denuncias y toda esta relación, por ejemplo, revisar que hay una presencia siempre, una cuestión en términos populares, si se quiere, de la existencia de las brujas, ¿no? De que las hay, de que no las hay, de su vinculación con el demonio, del hacer el mal. Por ejemplo, Juan, acá tienen fama en algunas regiones y sobre todo las mujeres, aunque también hay hombres brujos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy por Bogotá, en algunas partes está el indio amazónico, están anuncios, por ejemplo, en Chapinero pegados en los postes que dicen que le amarramos el amor, que le enderezamos el camino, que los negocios. Hay toda una serie de creencias y la gente va. Uno cree que no, pero la gente acude a estos sitios a atrapar el amor, a que le vaya bien en los negocios, a que le digan la suerte, y ahí es donde vamos a adentrarnos en esto. Pero ¿qué pensamos de esas creencias populares, Juan? ¿Has conocido alguna experiencia alrededor de la brujería? Pues digamos que lo que uno ve no solo en Bogotá, sino en todo el mundo, es como una suerte de intento porque las otras personas que están a nuestro alrededor, que están junto a nosotros, terminen haciendo algo que uno quiere. Digamos que esa es como la esencia de lo que serían todas estas prácticas, que la persona que está al lado de uno haga lo que uno quiere y que uno esté bien. Y ahí aparecen pues obviamente los seres que están, digamos, como que pueden trabajar en ese aspecto, y no solo podríamos hablar de los brujos, sino como para expandir más el espectro, entrarían los sacerdotes que también terminan haciendo lo mismo, o los psicólogos que terminarían haciendo lo mismo, o incluso personas que tienen que ver con la rama de la salud. Entonces esas prácticas, digamos, que no son reconocidas socialmente, la brujería no es reconocida socialmente como algo científico, pero terminan haciendo realmente lo mismo, ¿no? Muchas veces el cura o el sacerdote o el pastor resuelve esa inquietud. Yo quiero que la persona que yo amo, que quiero, no se vaya. Entonces pues se resuelve orando. El psicólogo lo resuelve tal vez escuchando a la otra persona, y el brujo pues obviamente también cumple su función. Entonces creo que, claro, todos hemos tenido experiencias de ese tipo, pero tendríamos que mirar en qué nivel, en qué registro las podemos encontrar, ¿no? Entonces muchas veces cuando uno estuvo, digamos, en mi caso, por ejemplo, metido dentro de una iglesia, me veía esos tipos de comportamientos. Entonces la persona que está endemoniada y hay que hacerle un exorcismo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que yo practicaba o hice alguna vez un evento de este tipo, ¿no? Una vecina aparece enloquecida y pues en ese momento uno estaba metido en la iglesia y pues lo que hacía uno era espantar los demonios. Ya después uno se da cuenta que lo que estaba pasando era un problema mental de esta persona, y que pues uno desde su experiencia, desde su lógica, cree que se resuelve con la religión. Pero ya después de muchos años de haber salido ahí, uno se da cuenta que lo que necesitaba esta persona era un tratamiento psicológico, incluso psiquiátrico. Entonces me parece curioso eso, ¿no? Cómo resolvemos nosotros nuestros problemas, y creo que eso lleva siglos en que aparece un ser humano que quiere algo de la otra persona y busca todas las formas en las que pueda solucionarlo, y una de esas formas es la brujería, ¿no? Que se ve como lo oculto, porque no, esas prácticas ocultas, la traducción de práctica oculta es lo que no tiene que ver con lo racional, con lo que ha estipulado la sociedad, con lo que se fomenta, digamos, como dentro del marco lógico, racional. Y entonces, pues, cuando no se solucionan, ni la ciencia puede solucionarlo, ni las prácticas tradicionales, pues muchas veces el desespero lleva a que las personas busquen otras soluciones, ¿no? Y esas soluciones pues obviamente tienen que ver con las tradiciones paganas. Me parece que hay unos puntos interesantes, ¿no? Tú asocias la brujería un poco con el campo de la interpretación, ¿no? Y en esa medida lo equiparas un poco a lo religioso, a la función del cura, ¿sí? Hace un momento hablábamos y tú me decías, el cura es como una especie de confesor igual que el brujo, donde la gente
va a decirle cosas que siente o que quiere, y también con los psicólogos. Entonces, la brujería también tiene que ver con una cuestión de negociación de significados, de creencia. Sí, totalmente, totalmente, porque eso que estamos hablando y que quiero pues que comentar es cómo se dan diferentes formas de interpretación, pero partamos de ese punto esencial y es yo quiero estar bien. Cualquier ser humano busca eso, estar bien y estar bien con los otros. Y muchas veces obviamente aparece el ego y es el ego en que quiere que el otro haga algo que para mí es estar bien o que esté bien como uno quiere y entiende es estar bien. Partiendo de ese hecho, que eso es lo fundamental que se busca, uno busca las formas para lograrlo y esas formas para lograrlo pues obviamente son interpretaciones. Es curioso cómo la brujería, el paganismo, todas estas corrientes nacen, digamos, de otras formas de leer, digamos, la misma Iglesia Católica. Por ejemplo, entonces en la novela de Castro Caicedo vemos a una Amanda que es la protagonista y esta protagonista coge todos los ritos o muchos de esos símbolos cristianos y los reinterpreta y empieza a utilizarlos a partir de otras prácticas, que son las prácticas que muchas veces la Iglesia católica no ha admitido o no permite que ingresen ahí. Por ejemplo, la botánica. La botánica es una ciencia obviamente racional, pero estas prácticas la utilizan desde otra perspectiva, desde otra forma, desde otra práctica, y entonces pues obviamente se satanizan y se dicen que son errores. O por ejemplo la astrología, que la misma iglesia no la reconoce, o esos símbolos que vienen de otras tradiciones y que se mezclan incluso con la iglesia católica. Ahí en el libro hablan muchísimo de ciertos animales o ciertas frutas. Entonces, cómo comerlas en ciertos momentos, en ciertos lugares, puede generar cierto comportamiento psicológico. Esa interpretación me parece interesante, es cuando el brujo sirve también como psicólogo o como confesionario, ¿no? Pues Foucault habla muchísimo de eso, sobre como cuando aparece la Iglesia Católica, ese confesionario fue, digamos, de donde nace la tradición psicológica, y la psicología entonces están haciendo de una raíz muy religiosa. Pero entonces si vamos más atrás, entonces estamos hablando que la brujería también tiene ese elemento confesional donde hay una persona que tiene un problema que no sabe cómo resolver, que necesita de otra persona y que necesitan que lo escuchen. Y muchas veces, como lo hablamos ahorita, uno necesita, aunque sabe las cosas, necesita escucharlo de la voz de otro. Entonces ahí digamos que podríamos ver varios elementos dentro de la brujería: psicología, terapéutica, podríamos ver simbología, cómo se manejan los símbolos, cómo los símbolos tienen relación con las estructuras emocionales de la persona. Una persona pone un símbolo en su casa, por ejemplo el brujo le dice, no se ponga esta cruz en su casa, y le va a ayudar. Pues obviamente el símbolo también lo que genera es un comportamiento emocional frente al objeto. Entonces puede que le ayude a sentirse mejor, puede que lo ayude a mejorar en su estado de ánimo. Escuchándote en tu intervención, un poco lo de la botánica, ¿no? Me parece bastante interesante porque además estamos en Latinoamérica, en Colombia, y acá en Colombia hay una tradición bien interesante con el uso de las plantas. Sobre todo me hace pensar en los indígenas y en los conocimientos ancestrales, y como en las tribus del Amazonas, en el Cauca, en varias partes hay un trabajo con las hierbas que también es satanizado, precisamente juzgado. A veces uno se mete en internet y no sé, recientemente lo que hizo Petro, como de ir con los líderes indígenas y las hierbas, y el discurso de la derecha o de los sectores más conservadores y religiosos era como que esos eran ritos de brujería, ¿no? O sea, siempre hay esa relación que tiene que ver finalmente con esa negociación de los significados, con cómo me represento yo las cosas, ¿no? Y un poco también escuchando tu respuesta, hay mucho de programación neurolingüística, si uno quiere, ¿no? Como qué quiere escuchar uno o qué necesita escuchar en un momento de crisis, porque finalmente toda práctica, y así lo registramos también en la lectura de este trabajo de Germán Castro, tenía que ver como la gente acude para que le ayuden y eso forma también una forma de pensar y también de dependencia de este tipo de prácticas, ¿no? Sí, hay tres cosas ahí en lo que mencionan, ¿no? Por ejemplo, la botánica, es curioso como a la mayoría de gente se le olvida que las mismas pastas o medicamentos que consumimos nosotros vienen de la naturaleza. Incluso hay gente que habla, no sé si alguna vez escuché eso, que hay un montón de investigadores alemanes de la Bayer paga para que vaya al Amazonas, a toda esta selva,
para que estén detrás de los indígenas y ellos van cogiendo las mismas plantas que ellos utilizan, después se las llevan a un laboratorio en Europa o acá en Bogotá y nacen las famosas drogas que nos pueden ayudar, pero se les olvida a las personas que es lo mismo que hace un chamán cuando coge la planta, la mastica o la macera de alguna forma y se la pone en algún lugar a la persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa tradición que es cierta y esa tradición que no es cierta? Entonces ahí, por ejemplo, podríamos volver a mirar cómo Europa lo que ha hecho es desde hace mucho tiempo intentar negar otro tipo de tradiciones y otro tipo de formas de estar bien, porque quiero hacer como énfasis en eso, lo que buscamos y lo que buscan todas estas tradiciones pues es una forma de estar bien. Ahora, cuando aparece Petro está mandando un mensaje simbólico. Es un mensaje simbólico en el que debemos respetar a las otras tradiciones, ¿sí? Y ese respeto debe ser desde una nueva visión de lo que nosotros tenemos como nuestros ancestros, si no lo queremos llamar ancestros, pues como esas tradiciones que nos representan a Europa y que debemos aceptarlas. Ese tipo de lenguas también, ese tipo de curaciones, de tratados del alma, de tratados de la mente, porque en el fondo es cómo yo trabajo la mente, cómo yo trabajo mi propia mente y cómo trabajo la de los demás. Europa creo que ha tenido un avance, pero se ha quedado corto. Y creo que se ha quedado corto Europa es porque no reconoce otro tipo de tradiciones en el trabajo de la mente. Cuando hablamos de esa programación neurolingüística, pues sí, claro, los brujos la utilizan muchas tradiciones, incluso orientales, como para que se pueda reestructurar la mente. Uno podría reestructurar la mente o constantemente lo está haciendo la mente de las otras personas, pero uno no se da cuenta, ¿no? El brujo, el psicólogo son personas que son conscientes de eso, o el mismo cura son conscientes de cómo se puede reestructurar la mente y lo intentan hacer para, pues digamos que para beneficio o maleficio de las otras personas. Entonces creo que es importante eso, es tener un conocimiento ahorita que se está hablando de la salud mental, pero por ejemplo nunca se habla de salud mental y brujería. Habría una relación muy fuerte en eso, cómo yo puedo a partir de manejar ciertas sustancias tener salud mental. El psicólogo también es un brujo, o sea, él ha aprendido muchas cosas de estas tradiciones ancestrales, pero él no se da cuenta. Él tiene un estatuto dado por Occidente que lo hace creer que está en un pedestal, pero la relación entre brujo y psicólogo no es que sea muy vasta. Avanzando en nuestro podcast, ya hablamos un poco de esa cultura popular, de esa presencia y la hemos tratado ya de enlazar, pero hablemos un poco del significado de la bruja, pero sobre todo el significado popular que tiene en Colombia, ¿sí? Para eso me voy a referir a un trabajo de este año, del 2022, publicado en el 2022, que se llama Cuando las brujas vuelan y hacen daño, esquemas culturales sobre la brujería del campesinado en Colombia. Un trabajo de Alejandro Munévar, Laura Andrea Chaparro y Julio Alexander Bernal, que hacen un estudio mediado a través de la práctica discursiva. Para esto nos vamos a centrar en lo que ellos señalan sobre esa noción que hay en cada región de Colombia sobre la figura de la bruja y sus prácticas, ¿no? Para esto hay que remitirse al ALEC, que es un trabajo desarrollado por el Ministerio de Cultura en Colombia, que se desarrolló entre 1954 y 1983. ALEC es Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Esto fue desarrollado por los investigadores del Instituto Caro y Cuervo, que se trata un poco de encontrar toda esa riqueza que existe en el lenguaje y en el idioma, en el español, acá en Colombia, en cada una de las regiones, y como esto obviamente tiene una carga cognitiva, cultural y que puede ser analizada en términos discursivos, que es lo que precisamente está presente en este trabajo que estoy mencionando. Bien, Juan, vamos a mirar cómo se nombran las brujas
¿sí? Ahorita hablamos un poco de la definición, pero primero miremos, acerquémonos a Colombia históricamente, porque el trabajo de la LEC precisamente es importante también porque pues se fija, nos permite pensar también en los momentos, en los espacios, en si la brujería es para hacer el bien. Ahí está la yerbatera, ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, por ejemplo, está maga, le dicen en Santander, vieja le dicen en Boyacá, gruñetas en Tolima, zángana otra vez en Santander, fantasma o patasola en Cundinamarca, peredera en Bolívar, cochina en Antioquia, esdrújula otra vez en Boyacá, mula en Chocó, curandera en el Valle del Cauca, bruja tierrera en Antioquia y en Córdoba, bruja exploradora en el Magdalena. Además, los investigadores después de hacer esto dicen que hay unos atributos para describir a las brujas. Por ejemplo, las que hacen el bien, hacen que el mal. Bueno, entonces, por ejemplo, según sus intenciones malignas, entonces pueden llamar a las brujas malhechoras en Casanare, en Boyacá, en Bolívar, maligicera en Santander, malina en Magdalena. También podemos encontrar una clasificación o una forma de nombrarlas en las prácticas de estas regiones según sus dones premonitorios, porque además, y eso también es muy de la cultura europea, ¿no? Heredado de que pueden predecir las cosas buenas o las cosas malas. Entonces se les conoce como pitonisa en Santander, en Boyacá, en Caldas, gitana en Antioquia, adivina en Boyacá, en Cundinamarca, en Caquetá, en Nariño. Y una última forma es según su conocimiento, de eso estábamos hablando recientemente, de las plantas. Entonces en el Tolima a las brujas, bueno, la denominación es yopera, bruja yerbatera en norte de Santander, en Antioquia y en Boyacá, yerbatera en Cundinamarca, en Boyacá, en Caldas, en Nariño, Sucre, en el Valle, en Tolima. Esto pues nos da cuenta precisamente de que y en este enfoque de la presencia no solamente de la figura, sino de la cercanía, en este caso con la ruralidad, con los espacios, de esas prácticas que finalmente pues no son nuevas, llevan mucho tiempo en nuestra cultura, Juan. Sí, ahí había otro elemento y es como la que practicaba tenía ciertos poderes, por ejemplo, para los muiscas se le llamaba guaricha y guaricha termina siendo en este momento una persona que pues una mujer que se mete con el que se le da la gana. Entonces, como esa palabra también se vuelve peyorativa y también tiene que ver con lo sexual, ¿no? Una mujer que tiene una sexualidad libre y hace lo que se le da la gana con su cuerpo, entonces empiezan a decir que es bruja o guaricha o alguna de sus diferentes variaciones. Incluso podríamos hablar en 100 años de soledad, no sé, creo que se debe acordar usted, Hernán, de Pilar Ternera, que también echaba las cartas, pero además de eso permitía que la gente se amara en su casa, tenía una forma de tener una relación sexual muy, digamos, como que libre. Y entonces en esa Colombia, en esa tradición de la mujer y el hombre casados que solo se permitían hacer ciertas cosas dentro de las prácticas sexuales, aparece una persona que es la que hace lo que no hacían en la casa y entonces empiezan a llamarla que es bruja. Y ahí hay otra cosa, ¿no? Y entonces a la mujer se le llama bruja porque puede generar cierto tipo de placer y ese placer vuelve locos a los hombres. Entonces, por ejemplo, esa forma peyorativa de decirle a la otra persona bruja porque con su cuerpo lo explora, lo disfruta y hace que el otro hombre lo disfrute y pues obviamente la otra persona se pierde, ¿no? Se pierde en el placer. Entonces cuando se perdía en el placer, entonces era la bruja y era la que le hizo el enjuague de cucos o todas esas palabras que uno se acuerda que le dicen al que se quedó encoñado. Me hace pensar en toda esa cultura popular, la jugadura de cucos, las sábanas, las fotos, los alfileres. Bueno, ahí hay toda, sea o no practicante de la brujería, uno más o menos por la cultura popular está remitido en eso. Y claro que me acuerdo de Pilar Ternera, que siempre es la antagonista un poco de Fernanda del Carpio con Aureliano II en la novela. Y se nota la abundancia, ¿no? Esas fiestas grandes, como sí, toda la cuestión de lo exagerado, de lo sexual, sí, de cómo precisamente Aureliano II la buscaba porque se sentía bien con ella, le iba bien en los negocios, Sensual. lo sensual, claro, El erotismo el erotismo,
Sí, no, Pilar Ternera en 100 años de soledad, a propósito, 40 años del premio Nobel, 1982 con García Márquez. Bueno, esta conversación nos da para mucho. Esa cuestión que tú señalas de lo peyorativo, ¿no? Entonces, como la bruja también, ahora más adelante nos referiremos a otra investigación, pero un poco cómo hay una reivindicación desde el feminismo, ¿no? Para precisamente deslegitimar esa imagen negativa de mujeres, por ejemplo, que a lo largo de la historia se han dedicado a sanar, a hacer los remedios caseros y en algún momento de la historia pues terminaron siendo juzgadas como brujas, ¿no? Sí, antes de pasar a ese tema, ahí hay algo interesante y es con la sexualidad y es como dentro de muchas tradiciones, no solo la católica, nos han enseñado a tenerle un miedo a lo sexual porque es algo de los seres humanos que tenemos ahí como el miedo a perder nuestros propios límites y perder ese mundo racional, ese mundo que se puede controlar y entonces la brujería también se asocia con eso, con ese erotismo y me hizo acordar también de otra novela muy importante que es La Tejedora de Coronas, que estamos hablando de pues obviamente los masones, pero esa relación también con otro tipo de tradiciones y en esas tradiciones también el cuerpo es muy importante porque se explora, se disfruta, pero desde esa visión desde el que se sale de lo racional y lo lógico. Entonces aparece una Fernanda, curiosamente Fernanda en 100 años de soledad es la bogotana, es la que está ahí como encerrada en sus propias formas de hacerlo muy racional, muy católico y pues obviamente no hay un disfrute y un placer del cuerpo. Entonces digámoslo así que a esto hay que agregarle ese elemento, el miedo a explorar nuevos mundos, el miedo a lo extraño, el miedo a dejarse sobrellevar por los instintos primarios, que bueno, pues ahí hablaría Freud mucho de eso, pero tiene que ver mucho con ese aquelarre, ¿no? El aquelarre están con esas sustancias mágicas que podría ser un hongo, que lo puede llevar a uno a irse a otros niveles de placer que no tienen que ver con el establecido por la sociedad. Entonces ahí como que la definición de esa bruja tiene que ver también con los comportamientos y conductas de una sociedad regulada, no solo políticamente, sino regulada por el deseo. Y bueno, así son las conversaciones, Juan. Hablando me hizo acordar, pues yo creo que hay una cuestión bien interesante en la cultura latinoamericana y es el sincretismo. Y así como tú te acuerdas de La Tejedora de Coronas de Germán Espinosa, de Genoveva. Yo me acuerdo ya no de brujas, sino de brujos, y me acuerdo de El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, y una escena bien interesante y es como una mujer de Europa, la hermana de Napoleón Bonaparte, termina practicando el vudú en Haití, que es también una cuestión que es un hecho histórico además, ¿no? Que hace parte también de esa perspectiva literaria que Carpentier nos pone presente en El reino de este mundo y cómo también hay ese sincretismo, ¿no? Porque acá también tendríamos que hablar que en Colombia hay presencia de toda una serie de prácticas y de creencias alrededor de la hechicería o del ocultismo o de, no sé, lo satánico, lo diabólico, que pues finalmente es heredado también de esos procesos de migración, de mestizaje. Ahí está presente África precisamente, la figura de Macandal en Haití con el vudú y las transformaciones, ¿no? Que acá también está presente en la cultura colombiana a propósito del texto que estábamos señalando. Y acá en Colombia hay una percepción, dice que además de esos atributos que mencionamos anteriormente, está lo de que las mujeres, las brujas, porque siempre es la figura femenina, pueden cambiar, hacer metamorfosis. ¿Sí? Y entonces acá en Colombia está la creencia de que las brujas salen en las noches en forma de ave, que se transforman en gallina, dicen en Cauca, en el Sucre, en Magdalena, o chulos o gallinazos, o como piscos o piscas negros en algunas regiones como Santander, en el Caquetá, en pata, en paloma, en lechuza. De hecho, uno busca la definición de bruja y sale lechuza también en el diccionario de la Real Academia Española, Juan. Ese es otro elemento que así como usted dice, las conversaciones son, no sé, como algo que se va ahí bifurcando y aparece ahí un elemento muy importante y es el cuerpo. Entonces, no solo porque se transforman, sino que en esa transformación también está el deseo de ser otra cosa, el deseo de sentir y de experimentar de otra forma. Entonces, no sé, incluso en la mitología griega también los dioses se transforman para poder tener relaciones sexuales. Acá, por ejemplo, es transformarse en animales nocturnos que tiene que ver con la oscuridad. Y entonces usted menciona
del vudú, y en el vudú aparece entonces el cuerpo en una foto o en un muñeco y se le clavan alfileres o se le hacen cierto tipo de cosas. Entonces el cuerpo en estas nuevas interpretaciones puede sentir placer y puede sentir dolor de otras formas, que eso me parece que también es muy, muy adelantado a, digámoslo así, como a la visión europea, y es creer que el cuerpo es simplemente un conjunto de masa, de carne, de huesos, y el cuerpo puede sentir de un montón de formas, por ejemplo, en la transformación, en disfrazarse. Entonces uno de esos ritos africanos y el cuerpo tiene una función importantísima, entonces se transforman, convulsionan, y es como la forma en la que se puede salir de la convención en la que el cuerpo debe actuar dentro de la sociedad. Entonces eso se llamaría paganismo dentro de una tradición, pero también es una forma de explorarse, de saber que el otro, psicológicamente hablando, por ejemplo, el cuerpo de la otra persona está dentro de nuestra psique, y al hacer un muñeco, pues uno puede estar haciendo algo dentro de no solo de la otra persona, sino dentro de uno mismo. Hay muchas cosas para hablar, ¿no? Para cerrar este apartado, Juan, y empezar un poco también a acudir a tu oficio como escritor y como lector, y terminar de hablar de esta cuestión semántica, pragmática, discursiva con las brujas, que tiene que ver con la psicología, con la religión, que estamos viendo que es un tema que da para mucho. Yo quisiera mencionar que algo que me causa curiosidad a partir del trabajo de estos investigadores sobre los esquemas culturales sobre la brujería del campesinado en Colombia es que hay una concepción de la bruja según, digamos, como la práctica que hace ella, ¿no? ¿Sí? Entonces hay brujas para el bien, para el mal, para aliviar males que hasta pueden ser fisiológicos. Entonces buscamos a la bruja yerbatera, pero está la malijera, que es la que va a hacer el mal, pero la gente busca esa concepción de a quién acudir, pero también es una forma de denominar esta figura dentro de la cultura. La Real Academia, un poco para cerrar, ya hablamos un poco desde la etnografía y la lingüística en Colombia, desde ese trabajo de investigación. Vamos, y ya para enlazar con la novela de Germán Castro Caicedo, lo que uno encuentra en los diccionarios es que es persona que realiza actos de magia, miren ustedes, hechizo, magia, ocultismo, o hechicería para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. Persona que en algunas culturas hace predicciones, invoca a los espíritus, que esto recoge todo lo que hemos venido hablando alrededor de esta figura, de a qué se dedica, cuál es la conexión con la cultura. Hay otra definición, otra entrada que es de uso coloquial, que dice mujer de mal carácter y malas intenciones, especialmente si es fea y vieja, y creo que ahí hay también otra perspectiva, Juan, que también a partir del miedo se descalifica y se dice que las brujas son feas, ¿no? Que las brujas son viejas, que tienen un estereotipo. Otra vez volviendo al campo literario, de todos estos cuentos que uno veía, cuentos de los hermanos Grimm, toda esta tradición europea que señalaba a esa bruja fea, ¿no? Perversa. O la misma historia de la fealdad de Humberto Eco, que volvemos a lo mismo del cuerpo, y cómo esto es una nueva, es una otra forma de mirar. Entonces se crea un estereotipo de belleza, se defiende a muerte, y cuando se sale ese estereotipo de belleza, pues también se asocia con lo diabólico, con lo satánico, con lo pagano, con lo que no debe ser. Y pues ahí también entraríamos a hablar de eso, de lo que son las definiciones, ¿no? Entonces hechicero podríamos decir que en su etimología es alguien que hace actos, que realiza hechizos, pero ese hechizos es una acción que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con lo psicológico, que tiene que ver con lo religioso en el buen sentido de la palabra entendido, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí como que empezamos a ver eso, es como cómo se sale del patrón, cómo se sale de la estigmatización. Entonces, por ejemplo, bueno, usted preguntaba qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo hacer eso, buscar a alguien para que le ayude a uno a hacer algo en un sentido bueno, pero qué sería lo bueno y qué sería lo malo. Entonces una persona cree que lo bueno es que el otro esté con uno, entonces la pareja, uno sale caminando y dice, le atamos a la mujer que ama, la regresamos, eso sería lo bueno para esa persona, ¿no? Pero pues si uno se pone a mirarlo desde lejos, uno diría, no, pues lo bueno no es necesariamente eso. Hay otra persona que dice, él me hizo tanto daño que yo lo tengo que hacer sufrir, entonces
le hace el mal de ojo y empieza a trabajarlo. Todo tiene que ver con una interpretación. Entonces, ¿qué sería lo bueno y qué sería lo malo? Volvemos. Entonces, en la iglesia se va al confesionario o se va donde el pastor y se le dice, y eso es lo bueno. Pero cuando uno se confiesa con un chamán, entonces eso es lo malo y eso es lo que no se debería hacer. Entonces, se sigue jugando sobre esa misma lógica. ¿Cuáles son las interpretaciones? Lo bello entonces para los europeos o el mundo europeo es lo joven y entonces los viejos entonces son los feos, entonces se asocia entonces con lo demoníaco y entonces las brujas son viejas, y la vieja, pues si se pone a mirar uno bien, pues la vejez tiene que ver con sabiduría, pero pues Europa como que no le gusta la sabiduría, le gusta es el conocimiento como tal, entonces pues ahí hay una pelea eterna entre ellos. La cultura eurocéntrica, ¿no? Con esa tradición de la racionalidad. Pero hay que decir que Europa era bastante mística, ¿no? O sea, si uno se pone a revisar todo lo que pasa en una parte de la historia de Europa, hay mucho del misticismo, por ejemplo, en el norte con la idea de los gnomos, de los elfos, también las hadas. Yo creo que lo fueron perdiendo, ¿sí? A través precisamente de esa hegemonía que empezó a instaurar la racionalidad, pero hay muchas, los celtas, por ejemplo, cuando uno mira todo lo que hay detrás de los celtas, de los vikingos que fueron invadiendo el norte de Europa, bueno, las culturas en el sur, en el Mediterráneo, su cercanía con la India también, los sufís. Vamos avanzando ahora sí a la historia. Hay una conexión entre la brujería y la política y los líderes de este país. Bueno, hay una cosa bien interesante y es que volvimos otra vez a mirar un libro que fue, no sé si todavía lo es, bastante polémico, está bien polémico, que muchas personas seguramente lo leyeron porque fue un libro muy vendido, que es La Bruja, Coca, Política y Demonio, un libro de Germán Castro Caicedo del año de 1994. Germán Castro Caicedo fue un periodista, escritor, cronista, presentador, que murió el año pasado. Precisamente la fecha de su muerte coincide con la fecha de muerte de uno de los personajes, que es Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Es bastante curioso ese dato, por ejemplo. Germán Castro Caicedo, esta novela, ¿por qué es polémica? Es polémica porque fue censurada y prohibida cuando sale en su momento. Una síntesis de este libro o una sinopsis es que hay una figura, el personaje central es una bruja que existió en la vida real, que existe, está viva al día de hoy. En la novela se llama Amanda, en la vida real se llama Lucrecia Gaviria. Y es la protagonista de la historia porque empezó su práctica de brujería en un pueblo del sureste antioqueño, en Fredonia, pueblo muy católico además, que eso lo señala el autor, y varios estudios, si uno encuentra tesis en literatura que abordan esto, abordan esta novela, Juan, la abordan como un texto de no ficción. Entonces estamos hablando o de una novela, una obra literaria, pero su autor y los que la estudian dicen: Germán Castro Caicedo escribe no ficción. Y el cuento es que ella tiene una influencia muy grande y uno de los protagonistas de la novela es un gobernador de Antioquia, el gobernador de Antioquia, Rodrigo Uribe Echavarría, que además tuvo relación con uno de los primeros narcotraficantes, de los grandes narcotraficantes, el primer narcotraficante, dicen algunos, que se llama Jaime Willes, en la década, finales de la década de los 70, principios de los 80, y además tiene relación con personajes de la política de la vida nacional, con congresistas, con senadores y con presidentes. Acá hay una alusión al presidente Julio César Turbay Ayala, ya vamos a revisar eso más adelante. También hace mención de que tuvo relación esta bruja en su momento, porque ahora es una mujer que dejó la brujería, de eso ya vamos a señalar algunos detalles, con el expresidente Misael Pastrana Borrero, con el ex senador y ex ministro Fabio Valencia Cosio, con el senador ministro de Álvaro Uribe en su momento. Bueno, ahí hay muchas cosas que vamos a hablar ya en la parte final de este episodio, de este podcast, de valorar en términos históricos esa relación a partir de esta novela, obviamente, que parte mucho del trabajo periodístico, de reportaje de Germán Castro Caicedo, quien
entrevista a Lucrecia Gaviria, que en la novela se llama Amanda. De resto los personajes están o con alusiones o con los nombres propios. Hay una sentencia final de la Corte, de la Sala Plena de la Corte Constitucional, porque en el momento, en la historia, en el 94, se quería obligar a Germán Castro Caicedo a que revelara las fuentes a partir de las cuales se informó para determinar estas relaciones, sobre todo en términos con el gobernador de Antioquia, con los presidentes, con esas figuras políticas de Antioquia. Entonces, después ya han salido muchísimas ediciones de este libro, con una introducción particular donde el autor aclara por qué al final decide revelar el nombre de los protagonistas reales, y al final también con una serie de sentencias de la corte, de un juicio político que se le hace en su momento a el gobernador de Antioquia durante el gobierno de Turbay Ayala. Pero esta es la introducción para presentar la obra, y la pregunta para Juan y para que empecemos a conversar es la siguiente, Juan. Juan, esta es una obra que tiene que ver con la historia y que pues evidentemente, como dice Turbay, además, evidentemente tiene que ver con pues entender la ficción, ¿no? Como la posibilidad, la libertad creativa. Y Juan David es autor de la novela El tiempo del ruido, que es una novela que se ubica históricamente en la época en la que está toda una crisis política alrededor de los dos partidos tradicionales, liberal, conservador, antes de la época de la configuración del Frente Nacional, y alrededor de la figura de Gustavo Rojas Pinilla. Y creas un personaje ficticio, Montalbán, y recoges una serie de datos históricos, pero tú trabajas el concepto de ucronía. Entonces háblanos un poco también desde la escritura, de esa posibilidad de jugar con la historia. Son dos discursos que siempre están presentes, hay novelas históricas, por ejemplo, pero también un poco desde tu obra y pensando también en esa categoría de la no ficción en Germán Castro Caicedo. Bueno, una pregunta bien larga y bastante compleja, porque tendríamos que definir entonces qué sería la ficción como tal. Y curiosamente me gusta esto porque estamos hablando de brujería y de esas tradiciones no oficiales, digámoslo así, que empiezan a descubrir, creo que estas tradiciones sí empiezan a descubrir algo ahí, que es lo que me ha interesado a mí trabajar, y que ha pasado el tiempo y me doy cuenta de que lo estoy trabajando incluso sin darme cuenta, y es llegar a la conclusión de que todo es ficción. No podríamos hablar de una realidad, y si queremos vamos a Oriente, donde hay un montón de tradiciones donde empiezan a hablar de que todo lo que estamos viviendo es una ficción, el velo de Maya, hay que quitarse esa visión que muchas veces es un sueño para ellos, y uno lo empieza a ver entonces en estas tradiciones paganas, ¿no? Entonces se juega con los símbolos, hacen una serie de ritos que uno diría hasta son ficcionales en cierta medida, y pues obviamente aparece esta novela que usted está mencionando, La bruja de Germán Castro Caicedo, y entonces hay una pregunta ahí, es si es o no es real, y yo creo que esa es una pregunta que está mal formulada, sino podrían hacerse otro tipo de preguntas, sino cómo esto manifiesta nuestra forma de ver el mundo, cómo esta novela manifiesta las formas de trabajar o de hacer política, cómo incluso cómo se ha manejado esa hipocresía dentro de lo que es el marco legal y político en nuestro país, donde se persiguen a un montón de personas por pensar distinto. Estamos hablando de que muchos de esos personajes que menciona usted, Hernán, vienen antes de la constituyente del 91, donde no se le habían dado derechos a estas tribus, a estos ritos, a estas comunidades indígenas, y estos presidentes y estos políticos sí están acudiendo a ellos para que los ayuden. Entonces a mí me parece interesante eso, como hay detrás, como dirían los políticos, un doble rasero y moral, en que nosotros no las aceptamos, pero cuando realmente nos vemos metidos en un problema, ahí sí acudimos a eso, ¿no? Entonces estos políticos y estos narcotraficantes o estas personas que menciona Amanda, ahí puede que sean ficcionales, pero es como la ficción permite configurar lo que estamos haciendo nosotros, que llamamos realidad, ¿no?
Entonces esto es real, por ejemplo, que una persona que hace brujería, la otra persona reciba ese maleficio y empiece a actuar de cierta forma. Es real que por ejemplo, nuestro país haya vivido una violencia tan impresionante y nosotros todavía sigamos acá como si nada. O sea, uno diría, ¿en qué momento? Y el mismo autor lo dice, es que nosotros tenemos una historia que no necesitamos hacer nada para que sea ficcional, ¿no? Y ahí pone el punto donde lo debería señalar y donde se debería ampliar, y es cómo lo que nosotros estamos haciendo tiene muchísimo de ficcional, tiene muchísimo de construcción narrativa. Por ejemplo, esa palabra de moda que ahora es todo el mundo hablando de narrativa, pero la narrativa tiene un montón de elementos que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con las prácticas, con la estructura emocional de una persona. Por ejemplo, una novela se hace y lo que está haciendo es intentando reconstruir emocionalmente la estructura emocional del lector. Eso se nos ha olvidado a todas las personas que escriben de aquí para atrás, y hemos caído en que se nos olvidó que el escritor era una especie de brujo, era una especie de sacerdote, y él lo sabía porque a través de sus palabras estaba configurando el universo emocional. Ese universo emocional, si uno se pone a mirar, cada persona es una ficción. Entonces una persona se pone a pelear con el otro porque le duele ciertas cosas de lo que le hizo su pareja, y la otra persona desde su visión externa de la situación le dice, pero ¿por qué le duele eso? Y no se da cuenta que es como si estuviéramos leyendo dos tipos de libros, ¿no? Como cuando usted lee un libro y le dice, uy, eso me hizo llorar, y la otra persona lee una página y dice, pero no entiendo por qué lo hizo llorar. Tendría que leerse todo el libro para poderlo entender. Entonces creo que ahí lo que hay de fondo en ese tipo de novelas, sobre todo esta que tiene que ver con la brujería, es como esa ficción pone en cuestión la realidad, y podríamos llegar a una conclusión: no existe realidad, todo es absolutamente ficcional. Bueno, esa es una posibilidad bastante interesante, ¿no? Porque siempre también nos da para pensar cómo hay aproximaciones a la realidad. Como yo le cuento a usted algo que me pasó o muchos años después o recientemente, pero siempre no va a ser igual, ¿no? Va a ser una aproximación. Y eso, pues en esta novela, pues digamos, se pone mucho en cuestión, además porque tiene una especie de paratextos, de apartados, donde el autor también va señalando en medio de cómo va configurando el relato, cómo acude a esas entrevistas con la protagonista, que en la novela es Amanda y en la vida real Lucrecia Gaviria, pero ya cuando la entrevista es una mujer que ha pasado por un exorcismo, que es gracias a una monja, a un cura. Ella le da muchas gracias a la monja Alicia y al monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que si ustedes buscan en internet pues está, y está que estuvo en la Iglesia Católica y fue monseñor, y en Antioquia y en Río Negro. Está toda cuestión que uno dice, bueno, esto es verdad, y entonces uno precisamente, usted dice, esa no es la pregunta es finalmente preguntarnos si todo lo que hacemos es ficción, pero precisamente yo creo que, Juan, que una de las cuestiones que realmente ponen en términos de la relación entre la historia y la cuestión de la política, el ejercicio de la política versus la brujería, precisamente radica en lo polémico que está en las palabras, en los hechos que están registrados en lo narrativo. Entonces creo que ahí está, ¿no? Yo te preguntaba un poco por tu ejercicio como escritor, porque tú te tomas una licencia, y creo que alguna vez lo hiciste, y es crear un personaje, abrirle un perfil en Wikipedia, por ejemplo, ¿te acuerdas? Y pues eso pone finalmente a un determinado tipo de lector a preguntarse si realmente existe esta persona que desaparece en medio de unos hechos políticos, en medio de una coyuntura política. Tú terminas haciéndonos pensar con la novela El tiempo del ruido, si realmente hubo un encuentro entre el dictador de República Dominicana, entre Trujillo y Gustavo Rojas Pinilla, donde se da una conversación pues que a mi modo de ver es bastante interesante, pero finalmente está en la cuestión de la polémica y de si fue o no fue verdad, pero nos aproxima a una realidad que pues finalmente tiene un grado importante de ser. Sí, 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 ese es el mismo punto, ahí estamos como que en sintonía, porque la palabra es esa, polémica, y ahí es remitirnos a lo que hace la verdadera literatura. No estoy diciendo que yo haga verdadera literatura, ni más faltaba, pero lo que hace la verdadera literatura es poner en discusión, en polémica, romper, digamos así, como que los significados
o las visiones que se tienen de algo. Es decir, mina la realidad, la pone en cuestión. Y creo que eso es una tradición que llevamos años y que nosotros la hemos recibido sin querer o muchas veces conscientemente. Por ejemplo, cuando se escribió al Sócrates, entonces empezaban a decir que él fue inventado, no sabemos si era cierto, después aparece Jesucristo, no sabemos si es cierto, y a mí lo que me parece interesante es, no es si es cierto, sino es cómo eso puede llevar a que, supongamos que Jesucristo fue falso, que nunca existió, pero cómo ha llevado a que ciertas personas tengan ciertos comportamientos, ciertas tradiciones, se generen ciertas políticas o ciertas culturas de violencia, por ejemplo, o de paz. Entonces una persona que es muy cristiana cree en él ciegamente y es una buena persona, digámoslo así, puede llegar a ser, o viceversa, puede ser una persona que es un mal ser humano, como se podría denominar, pero partió de una ficción, ¿sí? Entonces la polémica que usted menciona, que tú mencionas, Gracias, lindo. esa polémica es realmente el papel de la literatura, es cuestionar, es no permitir que se establezca una tradición, es impedir que la realidad sea lo que es que una persona al leer pueda empezar a cuestionarse sobre lo que está pasando, incluso sobre la historia. Entonces, mi trabajo consistió, queriéndolo o no queriéndolo, creo que no lo quería en ese momento, pero se terminó haciendo, y es empezar a poner personajes ficcionales dentro de la historia tradicional de tal forma en que muchas personas le vienen a decir, oiga, pero Montalbán realmente existió, esto lo estuve buscando en internet, pero no hay mucha referencia de eso. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de, o sea, es tan susceptible la historia, la tradición histórica, que cualquier persona podría inventarse algo para que entre dentro de esa estructura, y ahí pues obviamente es interesante en la medida en que eso puede modificar ciertos comportamientos, ciertos patrones, es decir, nosotros podríamos reinventar nuestra historia. Es el peligro que por ejemplo aparece en el fascismo, que los fascistas intentan construir una nueva historia. Por ejemplo, Stalin, cuando intentó borrar la memoria de Trotsky y intentar desaparecerlo de todo rastro o registro histórico, y casi lo logra, si no es porque el señor hizo también su propio trabajo para construir su propia versión de los hechos, ¿no? Entonces creo que ese es el papel. Entonces ahí en la novela La Bruja podemos verlo como él, por ejemplo, para darle ese estatuto de verdad, porque si no la persona diría, le estoy leyendo esa novela y dice, no, pero esto es pura carreta, esto es pura invención. Entonces él mete una entrevista. Con el simple hecho de meter una entrevista, el cerebro humano dice, o sea que si es cierto, por lo menos se cuestiona. Aunque creo que la novela de este señor le quedó mal hecha por muchas razones, pero creo que ahorita no es el momento de hablarlas, ¿no? Digamos que el punto, y hablando de Cipilla, de pillar la historia, de pillar la ficción, de pillar la figura de la bruja en la política colombiana, pues es bastante interesante que acá tenemos, digamos, unos elementos para juzgar esa presencia, ¿no? Porque finalmente, pues a esta señora la han buscado periodistas. Cuando murió en julio del año pasado, Germán Castro Caicedo la volvieron a buscar, encontré entrevistas que le hicieron donde pues obviamente reconocía su cercanía con Germán Castro Caicedo, su trabajo. De hecho, hay un artículo que se llama La bruja arrepentida, de Germán Castro Caicedo, que unos días después de la muerte de Germán Castro publica El Tiempo. Sí, José Alberto Mojica Patiño hace esta nota, la busca y pues también recuerda algunas respuestas de otras entrevistas, señalando pues digamos el tono y lo que se ponía en cuestión finalmente, y es como la práctica de la brujería para lograr alcanzar algún cometido dentro del narcotráfico, dentro del ejercicio del poder. Porque la novela, en términos de la polémica y de la historia, y donde uno se cuestiona, y nunca un presidente o expresidente, que pues la mayoría ya están muertos de los que nombra la novela, pues nunca afirmó que era cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, según lo que se narra en esta novela, entonces Amanda, el personaje de ficción, ayuda a Julio César Turbay Ayala a que la mujer lo deje y le permita divorciarse. Y esto tiene que ver con un dato de la historia, y es que Turbay es de los primeros en Colombia que logra un divorcio desde el Vaticano, ¿no?
¿sí? Y además pasa en la vida real y él pues obviamente dice que no quiere hacerle daño a su mujer, eso es lo que está escrito en la novela, ¿no? Que digamos está testimoniado, ficcionalizado, narrado, acercado a la realidad en esa medida, pero también de cómo quería que esa mujer, otra mujer que le interesaba, pues se fijara en él, que era una mujer obviamente joven. Después sabemos que Julio César Turbay se vuelve a casar, pero para eso precisamente necesitaba divorciarse de su primera esposa, y está pues digamos esa relación de cercanía y esa influencia, y lo mismo lo dicen en las entrevistas esta mujer, Lucrecia Gaviria, de cómo llegó a ser una de las mujeres más poderosas del país y en su oficio, en el oficio de la brujería. Y la obra también nos da un recorrido, sea que esté bien escrita o no, pero pues uno lo que lee son prácticas de brujería, ¿no? Cómo se especializa en el trabajo con las hierbas, cómo se amarra a alguien, cómo se le desea el bien a alguien, cómo se amarra a un amor, cómo se saca a alguien de un lugar de trabajo, cómo se mejora, aunque yo también leí fracasos en la brujería, ¿no? Había brujerías que funcionaban y otras que no. Sí, hay varias ahí en ese libro que menciona, que eso me pareció chévere, como van a buscarla, terminan haciéndolas, pero a la final no pasa lo que estaban buscando, y aún así pues obviamente sigue aferrada a sus prácticas. Y en la política pues obviamente estamos hablando que los políticos tienen una condición psicológica que es muy susceptible de hacer lo que sea por lograr lo que se propone, que ese es el peligro realmente del poder, ¿no? Porque están muy cercanos a eso, a ese, incluso el perfil psicológico de una persona que busca la política es dado a buscar cómo hacer lo que sea por lograr sus intereses. Y eso se ve en la historia de la humanidad, no solo en Colombia, sino en todos los países, de cómo presidentes, políticos necesitan hacer algo y lo hacen invocando al Raimundo y a todo el mundo, incluso al mismo diablo. Entonces, pues obviamente aparece, este es un campo para una persona que trabaja toda esta forma de estructurar el pensamiento de la brujería. Es un campo muy, muy fértil, porque es el lugar donde van a aparecer la mayor cantidad de clientes. Entonces está el político que quiere no solo ganar las elecciones, sino además de eso quiere que su familia termine haciendo lo que ellos quieren. Por ejemplo, un político tiene esa manía, ¿no? El poder le lleva a creer que él puede hacer lo que quiere porque dice, necesito hacer tal cosa, y hay un montón de gente que lo está haciendo o trabaja para él para hacerlo, y pues entonces están esferas que él desconoce, que ya no tienen que ver con la política, sino por ejemplo con el amor. Entonces necesito que esa persona esté enamorada de mí. ¿Cómo lo logro? Si mis asesores y mis subalternos no pueden lograrlo, pues hay que buscarlo, y la forma de buscarlo pues está el brujo que lo puede lograr. Entonces política y amor y brujería van de la mano, podríamos decir. En la mafia también, por ejemplo, el mafioso tiene esa misma condición del político. Tengo la plata para hacer lo que sea, comprar casas. Este señor que aparece en la novela, que es el de los primeros narcotraficantes, pues puede comprar todo el pueblo, pero es muy probable que aparezca una niña que se enamoró perdidamente, pero no puede alcanzar ese amor porque le compra de todo, pero su amor no lo logra. Entonces, ¿a quién hay que pagarle? Porque esa transacción del dinero capitalista, pues tiene que aparecer alguien que solucione ese problema, y aparece el brujo, que es un experto en mover emocionalmente ciertas cosas, que es lo que volvíamos a hablar desde el principio. El brujo tiene una capacidad de mover emociones, tanto del cliente como al que se le van a trabajar, ¿no? La invitación es evidentemente a que las personas que quieran no saber de brujería, sino precisamente de la relación de este relato con la historia, pues lo lean, ¿no? Mal o bien escrito. Pero bueno, voy a remitirme ya para ir terminando, Juan, a la declaración, porque pues también en medio de esa polémica y de cómo se ponen en cuestión esos nombres de Rodrigo Uribe Echevarría, de Griselda Blanco, que es la viuda negra, una de las primeras mujeres jefas de narcotráfico en el país, de Misael Pastrana, de Turbay, de Mariano Ospina, de Valencia Cosio. El testimonio del autor, de Germán Castro Caicedo, alrededor, y un poco para ponernos a pensar en términos históricos y ficcionales, ¿no? Que es también esa línea que hemos tratado en este final de episodio. Abro comillas para señalar lo siguiente, en palabras de Germán Castro Caicedo, y esperando el comentario de Juan David. Escuchar y luego transcribir relatos como este me llevaron a un día, hace 30 años, a convencerme de que ante la realidad colombiana se trata de ser cada vez más periodista, cada vez más cronista, y que para superar a la ficción basta con ceñirse a esa realidad. Por ese motivo, una vez terminé de trabajar en La Bruja, escribí en la introducción de las ediciones que fueron prohibidas por jueces y magistrados de Antioquia, relatos, reportajes directos, documentales o testimoniales,
como quiera llamárseles, menos novelas o periodismo novelado porque esto último no existe. ¿Hay novela o hay reportaje? Y ante la dinámica maravillosa de este país, me parece que lo que se impone es jugar a la precisión, a escribir las cosas con el mayor realismo. Empleo las fechas que fueron, los nombres de las personas que vivieron y los sitios donde ocurrieron hechos que irremediablemente van más allá de la imaginación de cualquier escritor. Transcribo frases reales, publico facsímiles de documentos verdaderos y fotografías de lugares que existen en nuestra geografía y que han sido el teatro de los acontecimientos que se narran. Ahí volviendo a lo que hablábamos, por ejemplo, él no debió haber escrito eso. Ahí es donde uno se da cuenta que pues no conocía realmente su oficio, porque a él no le corresponde eso, no le corresponde defender y dar una explicación de lo que son sus palabras. Las palabras construyen una realidad, las palabras construyen un mundo, y pues si ese mundo está anclado o corresponde con otra cosa que llamamos realidad, pues eso no es papel del escritor decirlo, ¿no? O defenderlo, explicarlo para qué, para que se crea, para que la gente vea que si realmente sucedió. Pues creo que eso no debió haberlo hecho este señor, me parece a mí, no sé. También yo creo que hay un hecho que es importante destacar, y lo hace después de que prohibieron su obra, ¿no? Porque inicialmente no lo había hecho. También es una forma de defender y demostrar, digamos, la censura de la que fue víctima y de cómo tuvo que pasar por varias instancias para defenderla. No sé, eso también creo que también un poco jugando a ser defensor abogado del diablo, que dicen por ahí. Bien, y por último, cuando uno lee esta obra, Juan, encuentra no solamente que hay brujas, sino que hay muchos brujos también, ¿no? En Colombia hay una descripción de un brujo que no tiene dientes, que está encorvado, que vive al lado de un cementerio saliendo de Fredonia. Parece ser que el sureste antioqueño es muy famoso por la brujería, porque muchas referencias encontré en internet sobre esta zona, pero está Filomena, María Vélez, Magola, La Portacomidas, Teresita, Jaime el del Matadero, Corina. Bueno, hay otros que no tienen nombre, que se nombran, no sé si hace parte o no de la ficción o de la realidad, pero obviamente siempre en cuestión. Y hace poco, en la vida reciente histórica de Colombia, y finalizando, Juan, ¿se acuerda usted de Regina 11? Claro que sí, me acuerdo de Regina 11 porque pues cuando estaba uno pequeño la escuchaba mucho, lamentaban mucho, sobre todo por esa relación entre la política, por las relaciones también con una esfera de poder. Pues esta señora, a mí me parece que, pues no soy el experto en Regina 11, pero me parece que es muy pila y se dio cuenta de esa posibilidad de hacer negocio ahí, ¿no? No estoy diciendo que lo que ella haga es falso ni nada de eso, sino pues parece muy astuta, no sé. Pues es un personaje de la historia reciente que la entrevistan todavía. Carolina Sanín tiene una entrevista en YouTube del año pasado, en un programa en Canal Capital. Ella profesa algo que denominó la saurología. Es bien interesante este personaje en el marco de este podcast porque pues finalmente es una mujer que lleva mucho tiempo trabajando alrededor también, digamos, de prácticas que finalmente por ciertos sectores son calificados como brujería, pues la llaman la bruja, que fue candidata a la presidencia de Colombia 3 veces. Fue candidata también a ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente en el 91 y no lo logró. En su momento, con su movimiento unitario metapolítico, fue elegida como concejal en Bogotá, fue congresista, tuvo también seguidores de ella que también ocuparon cargos públicos de elección popular. Es paisa, nació en Concordia, un pueblo cerca a Fredonia, casualmente. Investigando también pues hemos pillado que los padres eran de Fredonia, que es donde está toda esta historia que está presente en la bruja, de esta parte de la brujería y su ejercicio en esta parte del país, ¿no? Ahora, Juan, yo creo que pues esta es una figura mujer presente, pero también para no decir que este podcast va a satanizar la región de Antioquia, pues la brujería está en muchos lados, ¿no, Juan? Uno también escucha en la cultura popular también de brujos y de brujas de los llanos orientales y de Santander, ¿no? Sí, pero curiosamente es donde más, digamos, como la Iglesia Católica tiene más presencia, es donde más se da, pues sin atrevernos a decirle una afirmación así, sin estadísticas, pero claro, es que están de la mano. O sea, donde está una persona que es muy religiosa, muy creyente, pues como lo hablamos al principio, es un tipo de interpretación, pero muchas veces necesita de otro tipo de trabajos que no se los hacen en la iglesia. Entonces pues aparece la persona que sí
ha interpretado esos símbolos del cristianismo de otra forma, y por eso es que en muchas regiones donde hay mucho catolicismo está de la mano esa visión. Incluso si uno se pone a hacer la interpretación, pues en el mismo catolicismo, la misma religión cristiana es la que le abre el campo a ellos, ¿no? Pues menciona a Satanás, entonces hay un Satanás, pero el que lo inventó fue la iglesia cristiana, entonces pues debe haber una tradición con ellos, ¿no? Está Caín, que es muy mencionado por la brujería y por estos ritos, pues nace de la iglesia cristiana, entonces creo que sí están muy relacionados es por esa tradición católica. Reconocemos entonces esa cercanía, es interesante, ¿no? Antioquia es una sociedad bastante conservadora y bueno, y en general en Colombia, digamos que... Rezanderos. Exacto, rezanderos, la santería, la práctica con los ángeles, el tarot también, los ángeles, la figura de la muerte. La figura de la muerte es una existencia también cristiana, ¿no? La simbología, toda la simbología que comparte en ese sentido. Bueno, pues así, haciendo esa última alusión a estas figuras y a esta parte de la historia, llegamos al final de este Cipilla, dándole las gracias a Juan. Una última apreciación para cerrar antes de ver que aparece una bruja. Esta bruja es curiosa porque es la bruja de la derecha, que no es bruja realmente, pero se empieza a denominar bruja, que es esto María Fernanda Cabal. Y todo el mundo es que la bruja, que no sé qué. Y si uno se da cuenta que ella tiene características de bruja, es por ejemplo, ella intenta contar otra versión y ella habla mucho de la narrativa y es intentando decir que la historia no es como la pintan los mamertos. Entonces digamos que hay características de esta persona. La bruja siempre es la incómoda, sea de derecha o de izquierda. Es una persona que incomoda y es una persona que incomoda incluso por sus palabras, porque ve ciertas cosas que no son las que ven las otras personas. Entonces la bruja tiene la clarividencia. No estoy diciendo que María Fernanda Cabal vea las cosas como son, pero tiene otra versión de la historia. Entonces esa versión que no le gusta a los mamertos, pues obviamente se le empieza a llamar a la brujita, la bruja María Fernanda Cabal, que es curioso porque creo que también es un ejemplo de lo que hemos estado hablando. No sé. No, y para finalizar y atenuar un poco lo que tú dices, y no nos da el tiempo para más, porque si no esto no tiene fin, pero hay un artículo que me parece interesante que se llama Las brujas como subjetividad política y reivindicación feminista, y ahí pues igual, sea izquierda, sea derecha, pero me parece un trabajo interesante. Sobre todo, y cito, porque en una parte del trabajo dice: la bruja es una figura construida a partir de representaciones sociales, que es lo que tú estás mencionando. Es decir, imágenes socialmente compartidas sobre la realidad. Sin embargo, esta adquiere contenidos particulares de acuerdo al momento histórico y al territorio donde se construye, pero también comparte características comunes tales como su vínculo estrecho y sexual con el diablo, fascinación por la maldad, prácticas como vuelos de escoba, la preparación de bebedizos, hechizos. Bueno, es un poco también abordando. Este es un artículo bastante interesante porque es desde el feminismo como también, y el movimiento feminista lo hace, quiere romper con esas prácticas discursivas que finalmente utilizan esa noción de bruja de manera descalificatoria, ¿no? También igual para satanizar al otro, para invalidarlo también. Sí, para satanizar lo que es lo femenino. Entonces, por ejemplo, el deseo sexual de una mujer, entonces si es una persona que tiene un gran deseo sexual y que le interesa vivirlo a su mayor expresión, pues entonces le empieza a decir que es una bruja. Es como satanizando a la mujer que, no sé, que tiene una intuición. Por ejemplo, la intuición se la adjudican a las brujas, pero la intuición puede ser algo muy femenino, que incluso los hombres la pueden tener. Entonces como que esa visión también entra dentro de una forma de como sesgar toda manifestación de lo que puede ser un comportamiento de una mujer en una sociedad como la nuestra, ¿no? Sí, y eso nos da, y seguramente habrá otro episodio para hablar de feminismo y brujería. Me parece que sería un tema bastante interesante de abordar. Y bueno, le doy las gracias a Juan por acompañarnos hoy a hablar de este tema, a hablar desde la visión de la literatura. Siempre se disfruta mucho conversar de esa manera y con ese análisis, y siempre teniendo una perspectiva amplia de los hechos. Entonces, Juan, gracias por venir a Cipilla. Muchas gracias por este espacio, porque vi esas velitas prendidas acá y me pareció que este rito estaba muy chévere. La foto de Gregorio Hernández me parece fascinante, toda esta ambientación que usted hizo así bien bruja, bien chamánica, me parece muy chévere.
los soniditos de los aquelarres. Gracias por todo este mundo esotérico y hipesco que huele a hierba y a palo santo. Gracias. Bueno, nos vemos en una próxima entrega. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en @cipillapodcast, en Instagram, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, que es Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Sí.